la comunicación no verbal y nuestra cara es como una especie de pantalla de emojis. Y los ojos es por donde nos conectamos con el público. Si es una cámara o si es gente real que está frente a ti, no dejes de verlos a la cara. El cantar es una expresión humana y ha sido una manera de transmitir emociones. Y creo que todos deberíamos de entender que somos líderes de nuestra propia vida. Cuando tú tomas responsabilidad de eso, pues tomarás las decisiones que consideres más adecuadas para que tú estés bien. Uno de los programas más esperados de Dejando Huella es con mi amigo Beto Castillo. No saben, la vamos a pasar increíble. Él es un gran amigo mío, un gran hermano, actor de doblaje. Lo conocí también en una agencia de relaciones públicas. Hemos vivido tanto y hoy vamos a hablar de muchas cosas acerca de lo que es cantar, de lo que es doblar y de lo que es vivir con todo. Beto Castillo en Dejando Huellas. Beto, qué gusto que estés en Dejando Huellas. Estoy feliz. Por favor, gracias por estar nuevamente. ¿Cómo estás? Muy contento de estar aquí contigo. Gracias a todos también los que están detrás de cámaras, que gracias a ellos nos ven y nos oyen. Gracias a ti por la invitación. Siempre es un gusto coincidir contigo. Y gracias por haberme esperado para estar el día de hoy con ustedes aquí. Por favor. Feliz. Fíjate que tu carrera me inspira tanto. No, Rick. Es que además, cuando menos lo espero, estoy en el cine y escucho tu voz. Y yo así, ahí está Beto, ahí está Beto. Porque yo creo que luego no anuncian mucho, porque no pueden, me imagino, por contrato, ¿no? Así es, hasta que se estrena podemos decir. Exacto. Antes no se puede decir. Cuéntanos las voces que has hecho, nada más para que se den una idea de quién es Beto Castillo. Pues ya tantos años, fíjate, justo en diciembre de este año voy a cumplir 26 años haciendo doblaje. 26 años. 26 años haciendo doblaje y 37 dedicándonos a la artisteada. Pero, por ejemplo, lo primero que hice justo en diciembre, que se cumplen, por eso lo tengo claro, fue Toy Story 2, donde canté Yo soy tu amigo fiel. ¿Te acuerdas de eso? No, Bueno, pues eso fue lo primero que hice. Y luego vinieron muchas otras cosas. Seguramente algunos de los más populares, como Doctor Strange en el universo de Marvel, o como Luke Skywalker en Star Wars, o Maui en Moana, y en los videojuegos, que ahora son una locura, ¿eh? Ah, ¿también? Claro, en videojuegos, audiolibros, todo lo que tenga que ver, pues al final del día con ser un artista de la voz. Videojuegos como, por ejemplo, Call of Duty, donde hago a Simon Ghost Riley, por ejemplo, o donde God of War, donde hago a Brock, o también Overwatch, donde hago a Ramatra, entre muchos otros personajes. Oye, pero además qué emocionante. Imagínate, no sé, vamos a hablar de Moana, ¿no? Que estuviste ahí. O sea, yo veo la película y digo, wow, pero tú ya la dejas tu voz para siempre ahí. Es un legado. Este programa se llama Dejando Huellas. Exacto. Y tú has dejado huella en tanta gente, con tantas conferencias, con tantas pláticas. Y de alguna forma, el doblaje deja una huella muy importante en la vida de las personas. Por supuesto, de quienes lo hacemos, pero pues te empiezas a convertir sin querer en el soundtrack de la vida de la gente. Exacto. Porque a diferencia de lo que pasa con un artista popular, ¿no? Con alguien que es famoso y que también son el soundtrack de nuestra vida y las fiestas y oyes las canciones, por supuesto, por ejemplo, y tantos otros artistas. Aquí lo que sucede es que es como que te vuelves soundtrack anónimo. Porque aunque saben, por ejemplo, cuántas fiestas no se han hecho en Latinoamérica, porque no nada más es en México, que es una gran ventaja de hacer doblaje en Latinoamérica, que se oye desde Argentina hasta pues todo el continente, ¿no? Hasta la frontera de Estados Unidos, la parte de la población latina que está por allá, que son tantos millones, a quienes les mandamos un abrazo con mucho cariño. Y no saben que eres tú, sobre todo antes, porque con las redes empezó a venir este boom de saber quiénes hacemos las voces. Pero antes de esto, pues, ¿cuánta gente no celebró un cumpleaños de sus hijitos o alguna fiesta infantil con el tema de Toy Story, por ejemplo? Exacto. Y cantaban el Yo soy tu amigo fiel o Viajes en carretera, donde ponías, porque además los niños ponen la película y otra vez, y otra vez, y otra vez, entonces terminamos aprendiéndonosla. Así que imagínate qué emocionante que de repente tantos millones de familias en el continente han estado cantando o reunidos alrededor, celebrando momentos importantes
con tu voz. Y no lo saben, ¿no? Obviamente no lo hacen por ti, a diferencia de artistas populares que sí, lo celebramos a ellos. Aquí celebramos el proyecto más que a quien lo hicimos. Pero al final del día, pues tú eres quien está cantando o hablando. Oye, y muchas veces yo veo en las películas, sobre todo animadas, ¿no? Que inclusive ponen al actor, sobre todo Sí, estadounidense, que dice fulanito, 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 sí. ¿no? Pero no son las voces, porque lo estás viendo doblado. Es correcto. De hecho, empresas como Disney recientemente, bueno, de hecho en Moana me pasó, fue la primera vez que me pasó, que cuando acaba la película, los primeros créditos que aparecían eran los de nuestras voces Qué y bueno. con el arte de la película, porque normalmente los créditos de la película pues vienen, son los de doblaje, pues como una diapositiva de la época del caldo, ¿no? Donde nada más es así en Sí. fondo negro y en blanco los nombres de la gente Y del hasta el estudio. final casi, ¿no? No, bueno, Termina todo y es lo último que sale. hasta Y el ya nadie mero está en el final, cine. nadie está en el cine. Pero ya poco a poco ha habido un poco más de conciencia y creo que también tiene mucho que ver que han invitado cada vez más a hacer a gente famosa doblaje. Y pues obviamente ellos pues tienen más armas para pelear que uno y dicen, oye, pero yo quiero mi crédito al principio porque pues yo soy la voz, justo como tú lo estás Sí, diciendo, ¿no? claro. En Estados Unidos o en otras partes del mundo donde se crean las películas, que recordemos que ahí no se hace doblaje, porque ahí ellos graban las escenas con los actores y después animan la película sobre el diálogo. De hecho, muchas veces seguramente la gente ha visto a los actores con todos estos puntitos que antes se Sí, sí, utilizaban para sí, crear justo sí. la reacción de movimiento y capturar los movimientos musculares de los actores y después mandarlos a la computadora y así animar a los Como personajes. Avatar, ¿no? Así hicieron la de Como Avatar, Avatar creo. y tantas otras. Sí. Ahora, pues la tecnología ha avanzado, ya lo hacen también de otras formas, pero al final del día, los actores no están teniendo que cuadrar su actuación a un dibujo, sino que el dibujo se anima con base en su actuación. Es mucho más fácil. Oye, ¿y qué sientes cuando, ¿no? Cuando ya sabes que vas a doblar, que formas parte de un proyecto así como los que tú has estado? ¿Qué se siente y cómo te preparas? Rick, es una emoción muy grande. Porque justo dejas huella y porque es algo que Ujú. trasciende y que queda, Sí, a diferencia del teatro o del show en vivo, que es maravilloso porque se vive en el momento intensamente, pero acaba la función y lo vivimos quienes estuvimos en el recinto. Pero ahí quedó, en tu memoria y poco a poco se va deslavando, ¿no? En el corazón, pero pues ya va perdiendo detalle porque te quedas con una emoción, pero ya no puedes revivirlo. Puedes recordarlo, pero no revivirlo. Y el doblaje sí, o las películas sí. quedan para siempre. Ujú. Y entonces sí es dejar huella y mantener caminando esos piecitos que siguen caminando el camino. Se siente muy emocionante porque hoy en día, después de 26 años, que estoy muy agradecido de hacer lo que hago, digo que sigo jugando a lo mismo que jugaba cuando era niño. Porque jugaba a que encontraba un pedacito de madera y lo levantaba como si fuera una espada láser y ahora soy la voz de Luke Skywalker, ¿no? O jugaba que era un superhéroe y ahora soy Doctor Strange. Entonces, sigo jugando a lo mismo que jugaba cuando era niño, pero ahora me pagan. Entonces estaba perfecto el juego por donde lo quieras ver. Te sientas en el cine, empieza la película de Star Wars y escuchas tu voz. Sí, ¿Qué se siente? es muy emocionante, es muy intimidante, ¿Por? pues porque cuando tú grabas una película y cuando Sí. haces el doblaje, tú no ves la película completa. No la ves antes. O sea, yo llego a Ah, ver la película cuando me siento en la sala del cine o cuando la veo en alguna plataforma en la tableta o en la televisión. Entonces, tú grabas tus diálogos, pero no has visto el producto terminado. Ni siquiera cuando diriges la película. Bueno, hay veces que sí diriges una película y vas viendo con el cliente ya cómo quedó el producto final, pero no es la mezcla final. Así que realmente el resultado final qué lo ves hasta que emoción. estás sentado allá. Entonces es muy intimidante porque vas descubriendo que cómo quedó el rompecabezas armado. Aunque tú lo hayas armado o seas una pieza importante del mismo, no estás viendo el todo. Y entonces yo siempre eh, califico, por decirlo así, mi trabajo como actor o como cantante de doblaje cuando estoy viendo la película y si estoy diciendo, ay, esto lo hubiera hecho así, ay, esto no me gustó, digo, no lo hice tan bien, ¿no? Claro. Pero cuando me meto en la historia y logro olvidarme que soy yo y estoy viendo un personaje,
Entonces digo, creo que ahora sí estuvo muy bien hecho porque no estaba pendiente de cómo lo dije, sino estaba pendiente de qué pasaba con la historia. Y entonces creo que ahí es donde logras hacer un buen trabajo. Bueno, así lo vivo yo. No, no, qué emoción, en verdad que lo que vives es increíble, ¿eh? Y esto también lo lograste en el teatro. Yo me acuerdo antes eran los Teatro Alameda, Centro Cultural Ahora 2, que voy de metiche a ver una obra que se llama Rent, que además yo dije, pues viene de Broadway. Exacto. No sabía de qué se trataba. Y totalmente disruptiva, en donde para empezar un sonido Sí, espectacular, sí. era Era un algo, concierto. era un concierto que yo dije, debo confesar que el primer acto me costó trabajo, yo decía, ¿qué estoy viendo? Claro. Pero era como dices, ¿no? Era un rompecabezas, pero que tú nos hacías realmente El el corazón se corazón, estrujaba. que te acuerdas de ese personaje. Claro, Tom Collins, ¿cómo no? Pues es uno de los personajes más importantes que he podido hacer en teatro y gracias a esa obra mi camino cambió. Eh, por ejemplo, yo empecé a hacer doblaje gracias a Rent. ¿En serio? Sí, Ah. porque yo estaba haciendo esa obra, que como bien dices, es una obra difícil, sobre todo En esa antes. época, que fue en 90 Fue en el y 99, 2000, o sea, porque duró el cambio de nos año. o sea, hace 26 Hace años. 26 años. Una obra que en Guau. Broadway fue también un parteaguas, Sí. porque fue de las primeras obras donde no había telón, donde no había una pareja de protagonistas, que normalmente así pasaba en los musicales o películas clásicas. Es la Sí. historia de él y de ella que se enamoran o que se pelean o lo que sea. Aquí eran 8 protagonistas, todos igual de importantes, con otros 8 compañeros que era el ensamble de 16, en total la compañía de 16 personas, donde no había cambios de escenografía, sino que los mismos actores movíamos las cosas que había en el escenario a vista del público, no había prácticamente oscuros. Entonces la No. dirección fue muy novedosa para esa época, muy original, y veías la historia de un grupo de gente. No era de una pareja de protagonistas. Y eso creo que fue muy interesante para el público porque te podías identificar o no con algunos personajes, pero seguro con algunos Sí, había algo con los que te sí. identificabas. Y además tocaba temas que eran muy relevantes para la juventud, sobre todo en esa época. Se hablaba del SIDA, se hablaba de las drogas, se hablaba de los sueños, de la juventud, de la frustración de no poder alcanzar tus sueños, de la muerte, de muchas cosas que estaban azotando pues toda esta epidemia que había venido con el SIDA y con toda esta cuestión también de la sexualidad. Entonces, en México Muy fuerte. era muy fuerte porque así como había mucha gente que decía, finalmente hablan de estas cosas y que la gente le encantaba a un grupo del público eso, había gente que se paraba y se salía. Me tocó. Había gente que se paraba y se salía y era, híjole, era muy extraño porque además como actor, pues veías que de repente se paraba la gente y pasaba y se salía y otros que decían, ¿por qué se salen? Y se generaba una cosa muy importante. Pero yo creo que la representación siempre es importante. Y Rent finalmente estaba representando a un grupo muy importante de la población y que tenía problemas reales que eran temas tabús. Y yo creo que siempre los problemas se tienen que hablar, no importa cuál sea el tema, para que justo podamos platicarlos y encontrar soluciones. Y entonces estaba yo haciendo Rent, esta obra tan polémica. Y un día, el domingo, llega la chica de taquilla al final de la función a darme una tarjeta de presentación de las que se usaban entonces. Y decía, la agarré por la parte en blanco, pero habían escrito y decía, Beto, felicidades, me gustó mucho tu trabajo, me gustaría hacerte una prueba de voz. Y al voltearla, había un nombre que no conocía entonces, pero estaba el logotipo de Disney. O sea que la maestra Gaby Cárdenas, a quien amo y que por cierto hoy es su cumpleaños, hoy, entonces le mando un beso, ella fue con su familia al teatro de público y resultó que le gustó mi trabajo y justo hice la prueba para cantar Yo soy tu amigo fiel de Toy Story 2. Entonces, eso Una fue el cosa. domingo, el lunes le hablé, martes hice la prueba, miércoles me dijeron que me había quedado y jueves grabé la canción. Fue así. Entonces, Wow. esa obra me cambió la vida. Pero cómo se va uniendo todo, ¿no? Cómo se va acomodando.
Y yo recuerdo cuando vi esa obra, yo salí conmovido. Sí. O sea, es que es como el primer acto, te digo, como que yo decía, es que está increíble. Sí, sí, Estaba sí. Eric Rubin, me acuerdo. Eric Rubin, estaba Pia Un, Sí. Laura Cortés, Hicimos Enrique un especial Chi, de Rent Jaime en Rojas. Dejando Huellas, ¿te acuerdas? Sí, claro. Que por ahí lo pueden ver, donde reunimos a todo el elenco, a Sam Salgado, muchos saludos a Samantha, mi hermosa todos. Sammy, claro. Sí, no, increíble. Annalise, todos, sí, sí. Que lo hicimos en pandemia. Sí. Pero el segundo acto, cuando ya te enfrentas y ya entiendes todo, Sí. es muy fuerte. Para mí era muy difícil como actor, porque lo que sucede, para quien no lo haya visto, digo, ya no es spoiler, la obra ya tiene muchos años que se estrenó, si no la han visto no la van a ver, así que no es spoiler. Lo que pasaba con mi personaje es que era un personaje con César, que además... Enrique, no, César... César, mi compañero, bueno, es que Cesárea. Sí, ahora es. Muchos saludos a César, ¿no? Exactamente. Un artista fuera de serie, que era mi pareja, que hacía el personaje de Ángel. Y entonces César y yo hacíamos esta pareja de Tom y de Ángel, que eran la mejor pareja, que eran hermosos, que se enamoraban, que se amaban. Los dos tenían SIDA y estaban en este grupo de terapia, ¿no? Y conforme avanzaba la historia, las otras parejas, que había una pareja de lesbianas y había una pareja heterosexual, tenían muchos problemas y no cuajaban. Y nuestra pareja, que era la pareja gay, bueno, te enamorabas de ellos porque era un amor tan bello, tan bonito, y se muere. Se muere César, el personaje de César Ángel. Y entonces era un funeral el que se llevaba a cabo en la historia. Y bueno, era un lloradero. Todo el mundo, o sea, yo lloraba como loco, todos llorábamos como locos, el público lloraba como loco, porque eso era lo que me gustaba de esta obra, que más allá de que era la pareja gay, se lograba romper eso y más bien celebrabas el amor. De hecho, la canción principal de esta obra es Tiempos de Amor, Seasons of Love, donde obviamente no importa, no importaba cómo seas tú o lo que pienses, no importa, pero el amor es digno de celebrarse siempre. Y fíjate que esa canción para mí es un himno de vida. ¿Te acuerdas de la letra? ¿Cómo no? 525.600 minutos, 525.000 horas de paz, 525.600 minutos, ¿cómo se mide un año más? Y para la gente diga, ¿y por qué dice 525.000? Pues porque un año tiene 525.600 minutos. Sí, y realmente hoy estamos, ¿no? Grabando en unos minutos de ese año, ¿no? De ese año maravilloso. Sí, increíble. Y fíjate que además, Beto, algo que me gusta mucho de ti es tu mejor instrumento, tu voz. Muchas gracias. Voz, o sea, aparte del gran ser humano que eres. Gracias. O sea, esa voz privilegiada que tienes. Ay, gracias. Y además, fíjate que en este podcast lo escucha mucha gente de negocios. Wow. Y yo quiero hablar contigo también de lo que significa la voz del líder. Qué importante. La voz es un vehículo. Yo siempre me refiero a ella como un vehículo para poder transportar conocimiento, pensamientos, emociones, historias, personajes, notas musicales, información, mensajes, leyendas, enseñanzas. Y qué importante es que este vehículo, como cualquiera que nos transporta, te lleve con bien, que te lleve a salvo y que llegue a su destino. Entonces, cuando tú tienes una persona que puede tener mucho conocimiento, pero no sabe usar su voz, porque ni siquiera se trata de que tu voz sea buena o sea mala. Yo siempre les digo, a lo mejor comparemos hablando de vehículos como si tu voz fuera un Ferrari o un Lamborghini, un Fórmula 1, hay quien tiene voces así. Sí. O a lo mejor unos la tienen como carcacha, paso a pasito, ¿no? Como la de Selena, que no quieres que te deje tumbado por ahí, que no confías en ella o que no te gusta. Pero todos los vehículos necesitan combustible para arrancar y para avanzar. Interesante. Y entonces el aire es la gasolina del canto. Y de la voz, exacto. Y entonces cuando tú aprendes a mejorar tu combustible de la voz y cuando empiezas a cambiarle las balatas y a limpiar el aceite y a hacer pues los ajustes y servicios que le tienes que hacer a tu vehículo, pues el vehículo funciona de manera óptima. Y así como la ventaja
Una máquina, pues es la máquina como es, pero como estos son músculos y grupos musculares los que activan el sonido, podemos entrenarlo como en un deporte y podemos mejorar con nuestra voz. Y entonces los mensajes que tenemos que decir son más impactantes o menos impactantes cuando nuestro vehículo está adecuado o cuando está averiado. Y entonces no es lo mismo la información que cómo la entregas. Y el cómo siempre va a ser más importante. Yo siempre le digo a mis alumnos de canto, por ejemplo, que una canción no se canta, se cuenta. Porque es una serie de historias, personajes, emociones, sentimientos, momentos, rupturas, amoríos, atardeceres, lágrimas, etcétera, lo que la canción diga. Pero hay que contarlo, porque si yo te digo, había una vez una niña que tenía el cabello rubio como el sol y tenía una capa roja como la sangre, y entonces un día su mamá le dio una canastita con unos panquecitos, le dijo, vete con tu abuelita, cuidado, en el lobo en el bosque hay un lobo, etcétera. Te estoy dando la información, pero no es interesante ni te impacta de ninguna manera. Pero si tú le metes a esa información vida, si le das vida a cada personaje, usas tus recursos vocales para entregar el mensaje, el impacto es mucho mejor. Fíjate, a mí me tocó y me recuerdas ahorita, tuve la oportunidad de ver en Broadway The Color Purple. ¡Ah, qué belleza! Con Cynthia Erivo, que ahora está tan de moda por Wicked. Estaba Jennifer Hudson. Exacto. Que yo la vi por Jennifer Hudson. Yo no conocía a Cynthia. Fíjate. ¿No? Y yo dije, no, pues mudas impresionantes. Imagínate verla y me tocó segunda fila. ¿No? Entonces yo estaba esperando a ver a Jennifer, pero Cynthia, no necesariamente cuando canta, cuando habla, cuando dice, cuando entona. Sí. Y al final tú sabes que hay una canción también importantísima, I'm Still Here. I'm Still Here. Uf, qué canción. No, bueno, llorando todos, parados. Yo la vi en previews. Yo dije, va a ganar el Tony. La vi en previews. Y es eso, o sea, esa voz. Y como un líder también puede generar confianza, ¿no? Con su voz. O incertidumbre. O incertidumbre. Fíjate que yo doy capacitaciones para empresas. Cuéntanos. Justo para distintos ejecutivos o para directores. Sí. Porque de repente me dicen, pues es que yo tengo que dar los informes, ¿no? Por ejemplo, los reportes de la compañía, de cómo ha crecido, o tengo que dar una conferencia de prensa, tenemos que hablar con la fuerza de ventas. Y entonces hay gente que es muy buena en lo que hace, pero pararte frente a un público impone. Y si tú lo ves, aunque son profesiones totalmente distintas, la de un artista y la de un director o un ejecutivo importante de una empresa, todos terminamos parándonos en un escenario con un micrófono en la mano, bajo un reflector, buscando qué vestuario o traje ponernos para el día de nuestra presentación y teniendo que hablar frente a un público. Entonces, hay muchas similitudes. Entonces, damos esta capacitación de cómo hablar en público, el manejo de expresión verbal y no verbal, cómo caminar, cómo utilizar tus manos, si van a utilizar teleprompter o si van a usar podium, si va a ser micrófono de mano o diadema, cómo se van a vestir para proyectar distinta emoción o certeza o personalidad. Y en muchos casos, justo los entrenamos para cómo hablar y dar los mensajes clave y ser enfáticos en ellos. No tanto que les escribamos nosotros sus discursos, porque no conocemos la empresa, y hace ratito platicábamos qué importante es que el discurso venga de quien lo va a dar. Sí. Pero si organizamos la información, subrayamos o enfatizamos ciertos momentos para que se haga un énfasis distinto. Les enseñamos a trabajar con un apuntador si es que lo van a utilizar, les enseñamos a utilizar un teleprompter para que establezcan contacto visual, para que hagan pausas dramáticas. Y te voy a detener, porque fíjate, mucha gente, no sé si has visto en las mismas redes, que se nota cuando alguien está leyendo. Ah, no, bueno, estos youtubers, influencers que me dan influenza a mí, qué cosa, que no saben ni hablar la gran mayoría, es una vergüenza. Sí, no, pero tiene su chiste. Pero fíjate, hay que entrenarse y vale la pena, ¿no? Y hay algunos que lo hacen increíble, sí. Pero otros creen que es muy fácil poner la cámara y leer y que no se nota. Sí, no, o haz de cuenta, vas viendo cómo va leyendo, ¿no? Sí. O tienes que estar viendo tu script, ¿no? Oye, me encanta lo que dices, ¿no? ¿Dónde te pueden contactar, Beto? Me pueden encontrar en mi Instagram o en mis redes sociales como @soybetocastillo o mi correo electrónico para que sea más, digamos, ejecutivo, ¿no? Más cercano, betocastilloproyectos@gmail.com. Ahí me encuentran. Hay que entrenarnos, ¿no? Sí. Hay que trabajar con esta voz, ¿no? Imagínense yo conduciendo un programa aquí con Beto, o sea... No, pero tú tienes muy buena voz. Muchas gracias. Me gusta. Sí, tienes muy buena voz. Y te digo algo, creo que lo más importante
es estar a gusto con uno mismo. Sí. Porque creo que muchas veces la gente que se graba dice, es que mi voz es muy fea. No es muy fea. Es que tú no estás acostumbrado a escucharte. Y entonces te parece muy fea porque dices, así sueno yo, qué feo. Pero en realidad todos te hemos escuchado siempre y no nos parece ni fea ni rara. Para uno es raro porque no está acostumbrado a escucharse. Claro. Entonces hay que desarrollar esta relación con tu instrumento, con tu vehículo, para poder saber cómo utilizarlo mejor. Sí. Y fíjate, cambia, porque la primera y segunda temporada fueron en Zoom. Fíjate, ¿verdad? sí. Y ahora sí. aquí estamos en Incident Más Studio, padre, nuestros amigos, más increíble, padre, porque sí. aquí estamos viéndonos, Sí. pero sobre todo tener esa oportunidad de comunicar, de compartir, como ahora lo estoy contigo. Sí, ¿no? muchas gracias, querido. Muchas Oye, gracias. 3 tips para los directores, para los ejecutivos que les puedas dar de su voz. Calienten su voz antes de hablar, ¿no? Y pueden hacer algunas trompetillas como... Porque aunque parezca ridículo, esto va a ayudar a activar el diafragma para que la columna de aire fortalezca y entonces tu voz tenga una buena potencia. Además, te va a ayudar a tener mejor dicción. Y cuando hablamos es muy importante que la gente nos entienda. Sí. De nada sirve una buena voz si no entienden lo que estás diciendo. Establezcan contacto visual, tip número 2. Recuerden que la comunicación no verbal y nuestra cara es como una especie de pantalla de emojis. Y los ojos es por donde nos conectamos con el público. Si es una cámara o si es gente real que está frente a ti, no dejes de verlos a la cara. Que no te dé miedo, que no te imponga ver la reacción de la gente. Al contrario, hay que tener, tip número 3, un termómetro para poder medir cómo está el público, si se está aburriendo, si estás yendo muy rápido, si no te escuchan bien, si están muy atentos, si se están distrayendo, para que con tu voz puedas cambiar las dinámicas o levantar de repente la voz para que la gente esté siempre pendiente de ti. Ojalá que esos 3 tips les sirvan. Me encanta, me encanta. Y además, algo que yo tengo pendiente contigo es tomar un curso de canto. A mí me encanta y bueno, yo lo hago, ¿no? Hace rato que venía cantando, ¿verdad? Y siempre vengo cantando, pero nunca he tomado cursos, ni clases, ni nada. ¿Qué es lo que genera cantar? Y fíjate, primero vamos a tocar el tema de cantar, no para que uno sea cantante, sino qué te genera el cantar en la vida. Mira, mi curso se llama Cantando para ser feliz. Creo que ahí está la respuesta. Yo creo que si tú no disfrutas cantar, ¿de verdad para qué lo haces? Yo siempre le digo a mis alumnos cuando empieza este taller, les digo, este curso no es cantando para ser el mejor, no es cantando para ganar un concurso, no es cantando para humillar al mundo con mi talento, no es cantando para vencer mis traumas, es cantando para ser feliz. Entonces, hay mucha gente en la vida que, por ejemplo, el domingo o el sábado se va a jugar un partido de fútbol o se pone a cocinar algo en su casa por el gusto de hacerlo y no está pretendiendo ni ser el mejor chef del mundo ni estar seleccionado en algún equipo. Simplemente es un juego o es una actividad que disfrutas hacer y que compartes. La música es el soundtrack de nuestras vidas, lo platicamos hace rato, y si a ti te gusta cantar, ¿por qué vas a dejar de hacerlo solo porque a alguien no le gusta cómo cantas? Pues que no te oiga y ya es tan fácil. El cantar es una expresión humana. La música nos ha acompañado desde el principio de los tiempos y ha sido una manera de transmitir emociones. Porque, fíjate, Robert McQueen, que fue el director de Mamma Mía en Broadway, que después vino aquí a México, comentaba, hablando de los musicales y de esto de la música, que cuando tú estás necesitado de decir algo, pues usas la palabra. Pero cuando no es suficiente la fuerza de la palabra, usas una canción, porque la música le agrega una carga emocional y las notas y la afinación y una nota larga sostenida impacta distinto que la voz hablada. Y cuando no es suficiente el mensaje con cantar, bailas. Y el cuerpo entonces transmite todo este mensaje también. Entonces es una forma de comunicar las emociones para disfrutar, para sufrir, para desahogarte, para terapearte, porque yo digo que el arte no es terapia, pero es terapéutico. Y es importante recordar que si no eres feliz cuando cantas, ¿para qué cantas? Eso siento yo, alegría. Más que un equipo, son colaboradores integrados en acción. La integración de tu equipo no es un lujo, es una inversión. Con nuestras dinámicas de team building, fortalecemos la confianza, la comunicación y el sentido de pertenencia. Colaboradores motivados igual a empresas exitosas. Escríbenos a ogonzalez@ricardogonzalezescobar.com y pregunta por nuestras experiencias personalizadas. Y además tú has tenido la oportunidad
no sé si es la palabra correcta, de coachear. Sí. De coachear Sí, sí. a grandes personas. Y además, ¿sabes qué me da gusto? Debo decirlo, digo, es mi amigo, Ay, que he mi visto rey. a grandes cantantes que dicen, él es mi maestro, él es mi Sí, coach, ¿no? sí, sí, sí. Y no sé si los puedo mencionar o tú puedes Sí, claro, mencionar, claro, ¿no? claro, ¿No? por Dime, ¿de supuesto. quiénes has sido coach? Mira, he trabajado ya pues muchos años con mucha gente. Le di clases, por ejemplo, a las Hash, fueron mis alumnos de canto, a Carlitos Rivera, que también es curioso porque aunque Carlos estuvo en la academia Sí. y yo también estuve en ese proyecto, Carlos no fue mi alumno en la academia porque yo en esa generación no estuve de maestro. Yo le di clases a Carlos particulares después de que salió de la academia y él decidió ir a tomar clases de canto particulares conmigo. Obviamente, pues bueno, en la academia fui maestro de gente como Yuridia, por ejemplo, Wow. y bueno, he podido coachear a mucha gente como Emanuel, he podido coachear a gente como B7, a Cabá también, a Lolita Cortés, ¿no? A Susana Zabaleta la pude dirigir justo en la película de Pocahontas, en uno de los temas que yo la dirigí, y bueno, pues a muchas otras personas con las que he trabajado como maestro y como corista y cantante, pues estuve con Juan Gabriel, pude hacerle Te coros vi en ahí, alguna en ocasión un con... auditorio. Sí, en el Sí, ahí yo auditorio. dije, está mi amigo. Sí, ahí una Oye, pero además experiencia shows de 5 espectacular. horas o 6 horas de Juan Ay, no, eso era Gabriel. mortal. Y no ¿Cómo te le dejaba hacían sentarte, ustedes? ¿eh? No te dejaba Pero sentarte. además, fíjate, ayer a cantar, pero, a ver, yo desde espectador, ¿eh? Yo desde espectador, desde chismoso, como siempre, yo nada más veía que Juanga como que hacía así y entonces tenían que improvisar el cambio de una canción. Sí, sí era así, ¿verdad? Sí, O sea, fíjate que era la mejor escuela. Bueno, yo creo que Juan Gabriel es para mí el mejor artista de Latinoamérica y creo que podría pelear por un lugar muy importante Sí. a nivel mundial. Sí, sí, sí. No solamente por su gran talento, sino porque era un gran compositor, era un tremendo intérprete, pero más allá de su talento, ¿sabes qué tenía él que yo no he visto nunca más en ningún otro artista hasta el momento? Una enorme capacidad para hacer feliz al público. Uy, sí. La gente salía mejor de sus conciertos que como llegaba. Sí. En todo el tiempo que pude trabajar con él, desde Viña del Mar en Chile hasta el Radio City Music Hall en Nueva York, pasando por cualquier cantidad de recintos en Latinoamérica, nunca hubo un lugar que no estuviera lleno, agotadas las entradas. Sí. Nunca hubo un concierto que no durara muchísimas horas. No importaba si él estaba cansado, enfermo, disfónico, si teníamos 10 conciertos seguidos o si era el primer día, si le dolía la panza, si era de noche, si era de mañana, si era de día, si era temprano, si era tarde. Jamás lo vi hacer algo a medias. Siempre entregaba absolutamente todo lo que tenía. Y creo que la gente se daba cuenta de eso y lo recibía de una forma... Lamento quien no lo haya podido vivir en vivo porque de verdad los conciertos grabados no hacen justicia. No hace justicia. Y mira que son una maravilla a lo que se vivía en esos lugares. Era espectacular. Yo me acuerdo que uno de los primeros shows que me tocó hacer, que fue precisamente en el Radio City Music Hall de Nueva York, fue mi primer show con Juan Nada Gabriel. más te paraste ahí. Imagínate. Nada más, Juan Gabriel en el Radio City y vas en Nueva York. Oye, fue ¿no? la primera vez que pude viajar a esa ciudad. ¿Nunca había sido? Nunca había ido a Nueva Y en el York. radio. No, bueno, ahorita Y nos entrar cuentas. por esa puerta del backstage que para nosotros que nos dedicamos a esto tiene tanta importancia y tanto emoción entrar por la puerta de los artistas, ¿no? Sobre todo, yo estaba bien chavito. Y entonces entrar a ese lugar, estar en los camerinos, ver que se va levantando el telón. Y yo me acuerdo que yo sentía una adrenalina. Nadie me iba a ver a mí, por supuesto. Todo el mundo iba a ver a Juan Gabriel. Pero yo me acuerdo que mi mente decía, sé que no me viene a ver a mí, pero yo estoy parado en este escenario y tengo que estar a la altura de este señor porque mi obligación es hacer mi mejor trabajo porque este señor es una estrella. Por supuesto, no quiero decir con esto, para nada lo quiero aclarar, que yo me esté poniendo al nivel de él, jamás. Hay años luz de diferencia, pero me motivaba muchísimo a que yo tuviera que ser la mejor versión de mí mismo para poder brindar lo que yo consideraba que era lo mejor que podía hacer, porque estaba junto a una supernova. Impresionante. Impresionante realmente Juan Gabriel. Sí. Sí, lo entregó todo, definitivamente. Todo. Yo debo decirte que cuando lo fui a ver, me invitaron a verlo. Ok. Y así me dijeron, oye, ¿no quieres ir a ver a Juanga? Ajá. Bueno,
Pues sí, pues no tengo Vamos. nada mejor que hacer. No, qué sorpresa del Sí. Auditorio Nacional. Sí. No me acuerdo si fueron 4 o 5 horas. Empezaba Sí. a las 6, creo que salimos 11 de la, Sí, era 11 muy de la largo. noche, pero sí era como emocionante, y más arriba, y más arriba, y más arriba. Y cuando pensabas que ya iba a bajar, seguía más Y arriba. justo lo que decías, no había una estructura fija del show. O sea, en el mundo de los artistas, te dan una lista de las canciones que se van a tocar en el show en el orden. Sí. A eso se le llama Setlist. chuleta o setlist. ¿Chuleta? Chuleta. Chuleta. O setlist. No sé Mira, por qué, pero así se chuleta. dice. La chuleta es así Órale. de cuál es el orden de las canciones. Hoy que tenemos vamos a chuleta, cantar. jóvenes. Exacto. O una especie de escaleta en televisión. Ándale, Yo creo ándale. que de ahí viene, de escaleta, chuleta, no sé. Sí. Pero bueno, así se le llama a la lista de canciones. Y pues había una lista siempre, pero sabías con cuál íbamos a empezar. Esas nunca cambiaba, que era el no tengo dinero. Parara, papá, parara. Siempre empezábamos con eso. Pero ya que arrancaba, como bien tú dices, si de repente veía a Lupita D'Alessio, por ejemplo, en el público, entonces de repente mezclaba y empezaba, te pareces tanto a mí, y ahí había que van. seguirlo. Exacto. Y entonces eran unos músicos increíbles, unos cantantes espectaculares con los que pude compartir. Y bueno, la gente enloquecía, todos los técnicos, por eso él viajaba siempre con su mismo equipo, porque había que conocerlo. Y cuando íbamos a otros países, por ejemplo, las secciones de cuerdas, es decir, los violines, violas, contrabajos o los metales, como eran secciones grandes, no siempre viajaban todos los de México. Había los base, pero allá se contrataban las secciones de forma local. Y bueno, pues tienen sus partituras, pues yo siempre les decía, ustedes van a tener lugares VIP en el concierto. ¿Por qué? Pues porque después de la cuarta canción no sé si van a poder tocar, porque de repente se saltaba a la quinta y entonces salían volando las partituras a las 5, y al rato tenían todos los papeles tirados y pues ya no podían encontrar cuál seguía y le daba más vueltas, entonces se perdían, nada más bailaban así con el arco del violín y ya nada más echaban relajo. Pero qué gran artista. No, el mejor. Oye, mejor. Y yo he ido últimamente a algunos conciertos donde está la chuleta. Ajá, ajá. Pero a ver, de repente siento como que está el setlist, o esa chuleta, y como que es inamovible, ¿no? Como que, Sí. y de repente siento, no sé, como que ya ni están tocando ciertos, los instrumentos, como que está todo grabado. Pasa, pero no porque sea algo malo necesariamente. No. La tecnología y las secuencias Con las que ahora exacto. trabajan la gran mayoría de los artistas, y no solo en México, Es un desde nivel Broadway, Celine Dion en su show que tenía residencia en el Caesars Palace, o sea, en todo el mundo, todos los mejores artistas trabajan mucho con secuencias. Que es una secuencia. Una secuencia es algo pregrabado que, por ejemplo, tienes una sección de orquesta, violines. Entonces, en lugar de tener que contratar a 18 músicos, tienes esa sección de orquesta grabada, ¿no? Ya sea por bibliotecas de audio o porque se grabaron en algún momento dado. Puede haber coros grabados, puede haber solos de un saxofón o de alguna guitarra, algún teclado, vaya, instrumentos que no necesariamente están en el escenario o que aunque están complementando lo que están tocando en vivo con otras cosas. Es importante decir que la secuencia no necesariamente significa que hay playback, porque la secuencia puede complementar lo que se está tocando en vivo. De hecho, cuando eso pasa, se fijan en su siguiente concierto, los músicos y los cantantes normalmente tenemos unos audífonos que se llaman in-ears, justo donde estamos escuchando también lo que está grabado, o las cuentas, o los clics, o ciertas cosas, para que se amarre. Eso lo que sucede, lo que pasa es que no puedes cambiar la estructura de la canción, porque los que estamos en vivo, pues sí podríamos dar otras 3 o 4 vueltas, pero lo que está grabado, entonces no puede de repente alargarse o acortarse porque sonaría todo mal. Entonces esto hace que los shows tengan la misma duración, que no haya una vez que se toque más lenta o más rápida la canción, que siempre sea la misma cantidad de vueltas, la misma dotación de instrumentos, y esto pasa también mucho en el teatro musical, para que entonces siempre tengas como esta estructura, ¿no? Hay veces que no, que es en vivo totalmente, pero hay veces que tienes estas cuestiones por allá. ¿A qué artista admiras? Uy, muchísimos. Es que hay tanta gente talentosa, es impresionante. Pero bueno, hablemos, yo soy un poco más ya de la vieja escuela. A mí esto del reggaetón y eso no, a mí no me gusta. Creo que toda la música tiene valor y aporta algo, ¿no? Y en gusto se rompen géneros, pero a mí me gusta, para empezar, entender a quién está cantando.
O sea, yo no puedo con alguien que... bla, 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 no puedo. No puedo porque digo, pues es que no puedes ni hablar, ¿cómo vas a cantar? ¿No? O sea, si es un vehículo y no puedo ni entender lo que me dices, pues a mí eso no me gusta. Y luego lo poco que entiendo son una serie de peladeces y de cosas que, ojo, tampoco tiene que ver con que seamos así de que, ay, es que las letras, a ver, toda la vida ha habido canciones que hablan de amor, de poner los cuernos, de que si te traiciono, siempre. Y siempre ha habido el deseo implícito y explícito en las canciones. Pero una cosa es que digas alguna cuestión como las grandes canciones que cantaba José José, por ejemplo, que eran súper sexuales y que tenían muchas cosas muy claras en su letra, pero de una forma, con una poesía y con unas metáforas que eran hasta poéticas. Sí. Y ahora, no lo voy a decir aquí por respeto a todos, pero pues es muy, ni siquiera es que sea explícito, es que es vulgar. Vulgar. Y entonces a mí eso no me encanta, ¿no? Porque siento que no aporta nada y creo que la música es el soundtrack de nuestras vidas. Y creo que mucho de lo que oímos es lo que vamos repitiendo o es lo que vamos, pues, acompañándonos en el trayecto a tu trabajo o mientras estás haciendo ejercicio o simplemente para distraerte y pues como que hay cosas que yo creo que sería más bonito escuchar que otras. Pero repito, en gusto se rompen géneros. Entonces por eso, hablando de esto, la música más de los 70s, 80s es lo que a mí más me gusta. Queen. O sea, yo Queen me volvía loco con Queen, ¿no? Y también hay cosas muy explícitas, vaya, me explico, pero no es por la letra, Pero es por el talento, voz, es por las armonías, por sí, los sí, coros, sí, por los sí. músicos, por la forma de componer. Me gusta mucho Pink Floyd, me gusta mucho Whitney Houston. Mi Esa Whitney. voz, mi Whitney, que pues irrepetible, ¿no? Me encanta en general la música afroamericana, todo lo que es el gospel, el blues, el jazz, el funk, el rhythm and blues, todos estos géneros, ¿no? Pues Jennifer Hudson, Cynthia Erivo. Barbara. Bueno, pues tanta gente maravillosa, Sí, ¿no? Yo disfruto un buen cantante. Sí. O sea, me gusta disfrutar a un Igual buen a mí, cantante. igual a Sí. mí. Y a veces he cumplido algunos sueños como ir a ver a Diana Ross. Oye, qué maravilla, una gran leyenda. No, pero Una mujer imagínate 80 hipertalentosa. años. 80 años. Y fíjate que quiero hablar de algo importante de las voces. Por ejemplo, me pasó con Diana Ross Ajá. y con Whitney. A ver. ¿No? Voy a abordar este tema con el mayor respeto posible, ¿no? Whitney en sus primeros discos Ajá. a los últimos discos. Sí, claro, ¿no? un cambio importantísimo. O sea, vocalmente hablando. Sí. Como que también me pasa que es el cuidado del líder también, ¿no? Cómo se cuida el líder con su salud, cómo debemos cuidar nuestra voz. Mira, es muy triste lo que pasó con Whitney y es algo similar a lo que pasó con José, ¿no? José en cuanto a esto. O sea, los excesos, las adicciones, los distintos problemas que tuvieron, que se manifestaron en sustancias y en otro tipo de cosas, pues van afectando sobre todo cualquier cosa que sea inhalada, porque las cuerdas vocales que viven en nuestra laringe, aquí mero, lo que tomamos pasa por nuestro esófago, ¿no? Va directo al aparato digestivo, pero lo que respiramos, eso va directo a nuestros pulmones. Y eso es lo que pasa por donde están nuestras cuerdas vocales. Entonces, cuando hay este tipo de situaciones, pues van dañando su instrumento, por supuesto, van dañando su vida, van dañando olvídate ya el instrumento, su corazón, su esencia, su mente, su autoestima, es muy difícil. Y yo creo que como tú bien dijiste, un líder, y todos deberíamos de ser líderes de nuestra vida, porque de repente la palabra líder puede ser como, entonces solo los que están dirigiendo algo, solo los que están arriba de algo o al cargo de algo. Y creo que todos deberíamos de entender que somos líderes de nuestra propia vida, que es lo más importante, lo único que vale la pena liderar al final del día. Entonces, cuando tú tomas responsabilidad de eso, pues tomarás las decisiones que consideres más adecuadas para que tú estés bien. El problema es que cuidamos el presupuesto, cuidamos muchas cosas que no son importantes
y luego no nos cuidamos a nosotros. Y esa presión, ¿no? Porque finalmente todo con lo que vivimos de hay que hacer rápido, era para ayer, no dormimos, no comemos adecuadamente, todo afecta. Todo afecta absolutamente. Y estos grandes líderes musicales, ¿no? Que además es muy común, tristemente, ver que mucha gente que llega a esos niveles en el mundo del espectáculo termina teniendo algunos problemas en sus vidas que tienen que ver con algún tipo de adicciones, pero al final del día no nos hagamos tampoco los santurrones, los que afortunadamente no hemos caído en eso. Todos tenemos algún tipo de adicción, ¿eh? Todos somos dependientes de algo. Sí. El teléfono celular, el internet, alguna situación de dependencia o codependencia emocional, vaya, tantas cosas. Y entonces, de repente, como que señalamos esas cosas como, claro, es que qué mal que ellos caen en eso, pero ¿en qué caes tú? ¿En qué cómo caigo nos podemos yo? cuidar todos? ¿Y ¿no? qué hago para, primero, darme cuenta de que estoy cayendo en algo? Y segundo, ¿cómo lo voy a enfrentar, no? Si es que quiero resolverlo. Fíjate que quiero compartir contigo. Uno de los cantantes que más me gusta también es Barry Manilow. Ajá, muy talentoso también. Sí, parte del soundtrack de nuestras vidas familiares, por muchas razones. Algún día platicaré por qué. Grandes canciones. Pero él está lanzando un nuevo disco. ¡Ay, qué bien! No sabía. Y la canción que acaba de salir, que es Once Before I Go, que es una canción muy llegadora, porque habla precisamente de antes de que te vayas del mundo. Pero su voz, Beto, su voz, para esa canción, ya una voz madura, una voz de muchos años, te voy a invitar a que la escuches, Me va a encantar. que transmite ese Barry Manilow y que sigue en activo también, ¿no? Sí, sigue en acción, igual que Diana Ross, que digo, ¿cuándo? ¿no? Claro, qué maravilla. Y es que al final del día es difícil mantener un instrumento tan perfecto. Sí, no sé. De la misma forma, no porque la gente puede decir, no, pero es que no estudiaron, es que no... No, al contrario, veamos el canto como si fuera un deporte. El cantante es un artista de alto rendimiento, así como hay deportistas de alto rendimiento, pero también ellos entrenan mucho para poder ser de alto rendimiento, pero también estás más expuesto a las lesiones, sí, claro, a que tengas algún tipo, ¿por qué? Porque lo haces más tiempo, porque lo haces de una forma más extrema, porque lo haces en condiciones a veces no adecuadas, o porque tienes tanto trabajo que no puedes recuperarte. Recordemos que en el ejercicio, por ejemplo, es tan importante lo que entrenas como lo que descansas, para poder después pedirle a tu cuerpo que vuelva a entrenar al 100. Si tú no le das descanso a tu cuerpo, no le puedes pedir que entrene al 100 porque no va a estar recuperado. Y muchas veces eso pasa con los artistas de la voz, que tienen gira de acá, te cantan acá, a la madrugada ya están volando para otro lugar, no durmieron, esto, lo otro, y ahora tienes que cantar. Y cuando son cantantes de la talla de los que estás mencionando, no cantan canciones como las que no nos gustan, sino cantan canciones altamente demandantes que son verdaderos maratones vocales, verdaderas pruebas de rutinas de agilidad vocal y de rangos vocales, es decir, extensión de notas muy complicadas, que evidentemente no es fácil de hacer, ¿no? Claro. Por eso son grandes y por eso es difícil mantener ese nivel por tanto tiempo. Oye, ¿y la academia? La academia. No, uno de los proyectos, bueno, la verdad es que me encanta la academia. Yo la amo profundamente y la respeto y le agradezco todo. ¿Qué sientes de haber participado en la academia? ¿Qué te ha dejado la academia? Gratitud. Esa es la palabra que me viene a la mente. Definitivamente la academia cambió nuevamente mi trayectoria, ¿no? Una vez más. Una vez más. Y nuevamente llegó gracias a Rent. Porque la maestra Gaby Cárdenas, Gaby Cárdenas ha sido la persona a la que más le tengo que agradecer, porque es quien más ha cambiado y mejorado mi destino. Y como yo siempre digo, la gente que tenemos la fortuna de pasar, de que nuestra vida sea tocada por ella, nuestra vida cambia para bien siempre, porque ella es un ser que logra eso en la gente, ¿no? Y entonces, gracias a que empecé a hacer doblaje, empezó a ver que yo trabajaba para el TEC de Monterrey y que yo hacía todos estos arreglos vocales, que pues yo era el maestro de canto y el que armaba todas esas cosas con los maravillosos artistas de esa escuela y de otros lugares. Y entonces me dijo, oye, es que fíjate que ella ya había hecho la academia desde la primera generación, porque mucha gente me dice, es que lo sigo desde la primera generación. Digo, pues quién sabe a quién seguirán, porque yo entré a dar clases en la tele en la cuarta. Empecé a trabajar con el proyecto desde antes, porque cuando acabó la segunda generación
hicieron un proyecto que se llamaba Homenaje A, que era un concurso los domingos donde agarraban a un artista o a un compositor. Entonces decían, por ejemplo, homenaje a Emanuel. Y entonces los exalumnos de la primera y segunda generación cantaban canciones de Emanuel y había un premio para el que ganaba ese domingo. Pero no estaban ya ni en la casa, ni había reality. Era un conciertito, como la competencia de siempre en domingo, de lo que existía en aquellos entonces. Y entonces yo empecé a trabajar con ellos desde antes, pero en la academia como tal, ya de tiempo completo a partir de la cuarta. Y entonces para mí me cambió la vida, porque hice lo que siempre hacía y sigo haciendo hoy en día, hacer arreglos vocales, dirigir cantantes, dar clases de canto y tratar de acercar a mis alumnos a que sus sueños musicales se materializaran, pero ahora la gente nos podía ver. Y además tuve una gran ventaja, mi querido Rick, que ya no pasa hoy. No había redes sociales. Y entonces toda la gente se reunía frente a la televisión a ver la academia. Por eso tuvimos ratings tan impresionantes y por eso todo el mundo hablaba de la academia en ese entonces, les gustara o no, la siguieran o no, porque no había muchas opciones. Entonces, no había plataformas digitales, no había redes sociales, entonces veías la tele. Y entonces mucha gente nos conoció y mucha gente veía. Y, por ejemplo, la canción de Ángel de Yuridia, ¿no? Esta canción que pues definitivamente la proyectó a un nivel mucho más grande desde el concurso, pues yo le hice un arreglo coral que hoy en día tú pones cualquier karaoke en YouTube y trae mis coros. O sea, es algo, la gente que empezó a cantar La Maldita Primavera, que era una gran canción que había hecho popular Yuri, pero yo se la monté a Yuridia y la empezaba a cantar con mi arreglo. Detrás de mi ventana, ¿no? La cantaban con mi arreglo y así con muchos otros artistas. De hecho, empecé a trabajar con Emanuel gracias a que él veía la academia y veía mi trabajo. Enrique Guzmán me contrató porque veían la academia y decía, hace arreglos. Wow. OV7 y Kabab me buscaron en su momento porque estaba yo haciendo arreglos corales. Hash les empecé a dar clases porque veían que era el maestro de la academia. Entonces, de verdad me cambió la vida de una forma que no hubiera sido muy diferente mi carrera si yo no hubiera estado en la academia. Y el hoy por hoy, ver a gente tan talentosa, que está en lugares tan altos del medio del espectáculo, cantando espectacular, teniendo éxito que se merecen, y tantos otros que son maravillosos, que no han tenido todavía esa consecuencia de éxito mediático y que tal vez no lo van a tener porque así es esta carrera, me da mucho orgullo y me da mucha alegría. Y cada vez que yo veo que Yuridia ahora con lo que hizo en la Plaza de Toros, me da mucha alegría y mucha nostalgia y me acuerdo de nuestras clases y me acuerdo de cuando se quería salir de la academia que yo le decía, no, ¿cómo te vas a salir de aquí si tú eres un diamante, eres algo maravilloso? Ahora que Carlos Rivera me invitó a que le hiciera los arreglos corales para su última gira, que acaba de cumplir 20 años que salió de la academia también. 20 años. Entonces, pues me siento muy orgulloso y muy agradecido. Y bueno, pude tener una amistad con gente tan valiosa como la maestra Gaby, como el maestro Raúl Carballeda, como la maestra Guille, como el maestro Héctor Martínez y tantos otros maestros maravillosos que pasaron por ahí y que se convirtieron en compañeros de vida, ¿no? Y que dejaron huella en mí también. Pues, Beto, ha sido un honor tenerte aquí, maestro. Maestro, la verdad es que tu experiencia, tu vida, ¿no? Y yo creo que lo más importante, tu felicidad por compartir lo que haces. Sí. Y tú ves esas semillas que has dejado, que ya no son semillas. No, ya son bosques. Ya son bosques. Ya son impresionantes. Bosques, y cada vez que nosotros disfrutamos de esos artistas, también tú estás ahí. Querido, muchas gracias por la invitación. Gracias a los que están nuevamente detrás de cámaras. Gracias. Ojalá que la plática que tuvimos, que se me pasó rapidísimo como siempre. Sí. Te digo que no, lo malo es que el tiempo nunca nos alcanza. Por eso estarás de nuevo. Será un placer. Sí. Gracias por el espacio y ojalá que todos seamos conscientes de que dejamos una huella. Y creo que tenemos una hipoteca social. Tenemos que dejar este lugar mejor de como lo encontramos. Muchísimas gracias, Beto. Y gracias a ustedes que nos vieron o nos escucharon. Mi nombre es Ricardo González. Recuerden, cada jueves Dejando Huellas, un capítulo nuevo. Gracias a ti, querido.